Bienvenidos a Comunicando Psicología, nuestra cita semanal con la salud mental. Estamos disfrutando este espacio. Gracias a todos por acompañarnos, por estar tan atentos a que empiece esta emisión. La verdad, para mí es un gusto acompañarlos y que ustedes también hagan parte de este espacio, al igual que los especialistas que invitamos cada semana. Precisamente esta semana vamos a tocar un tema muy interesante que esperamos que sea pues del agrado de todos y del gusto, y sobre todo que nos despeje muchas inquietudes y muchos mitos que se tejen alrededor de la sexualidad. Para eso invitamos a nuestra querida amiga Carolina Londoño Gutiérrez, médica, magíster en sexología clínica, una mujer supremamente preparada y pues que habla de estos temas con una facilidad y con una cercanía que yo dije, es la persona indicada para conversar con ella. Así que la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Feliz de estar aquí contigo, acompañándote y pudiéndoles compartir también bastante de este tema importante. Así es, hoy vamos a hablar de adicciones sexuales. Un tema bien importante, muy interesante, sobre todo pues por todas las connotaciones que tiene. Digamos que hace un tiempo o en la antigüedad, pues no sé, se hablaba de aberración sexual, de desviación sexual y se ha ido como modificando un poco también la terminología o vamos en ese camino, Caro. Sí, muy importante que empecemos por ahí porque la historia también es importante conocerla. Hace algún tiempo, desafortunadamente hasta hace poco, todos los comportamientos sexuales eran llamados aberraciones, perversiones o desviaciones sexuales. Pero son términos que son muy valorativos. Claro, en el momento en que se pusieron sobre la mesa y se estudiaba este tema, pues fueron los términos que los teóricos de entonces utilizaron. Sin embargo, cuando vamos a hablar de comportamientos sexuales, no necesariamente están enmarcados en la enfermedad. Entonces es muy distinto decirte, hablemos de tus comportamientos sexuales, a decir, hablemos de tus aberraciones sexuales o de tus perversiones sexuales. Y en ese mismo orden de ideas es que la invitación es a tener un lenguaje más descriptivo de un fenómeno y menos valorativo. Posteriormente, con el paso de los años, un autor que se llama John Money, que hizo muchos aportes a la sexología y a la medicina, hace la propuesta de que se llamen parafilias. Y fue un término que la psicología y la psiquiatría acuñaron para hablar de comportamientos sexuales que tenían las características de enfermedad. De todas maneras, sigue siendo un nombre que no es tan valorativo, pero que conecta con la enfermedad, con lo inadecuado, con lo patológico. Y luego viene un autor, mi maestro, que se llama Juan Luis Álvarez Gallú, y Álvarez Gallú hace una propuesta diferente y dice, ¿por qué no le ponemos a todos los comportamientos sexuales el nombre de expresiones comportamentales de la sexualidad? Diferentes formas de expresar los comportamientos sexuales. Mira que suena diferente. Sí, claro, hablemos totalmente. de tus comportamientos sexuales que de tus enfermedades sexuales. Así que hoy en día es el término que utilizamos. Y se dice que cuando las expresiones comportamentales de la sexualidad adquieren ciertas características, ya se puede decir que son enfermedad, patología o adicción. Muy bien, con esa introducción también explicada, Carolina, quiero que entremos a hablar porque también se ha dicho como que en sexualidad todo se vale. O sea, en las parejas, claro, todas son un mundo y parece como que, sí, son un mundo y todo se vale en la sexualidad. Pues ¿Qué hay no de es cierto así. en eso? ¿Que no es tan cierto? No sé, ¿qué nos podrías decir? Mira, la sexualidad es hermosa. La sexualidad no es solamente el momento del encuentro erótico coital o de la búsqueda de un orgasmo. La sexualidad es todo aquello que nos enriquece como seres humanos. Y es cierto que aunque suene muy raro, en sexualidad todo se vale. Todo, y pongamos ahí todo lo que se les ocurra. Sin embargo, y esta es la parte que no se nos puede olvidar, hay un paradigma que tenemos que tener en cuenta, y es que aunque todo se vale, eso va acompañado de un siempre y cuando. Siempre y cuando, con mentiras, amenazas o engaños, no obliguemos a nadie a hacer algo que no nos gusta o no queramos. Siempre y cuando no nos aprovechemos del desconocimiento y la incapacidad de alguien o de algo para defenderse. Y aquí involucramos niños, niñas, adolescentes, personas con alguna discapacidad que no le permita tomar decisiones, personas adultas, ancianas, que no puedan ya tener control sobre su psiquismo, sobre su cuerpo, animalitos, cadáveres, es decir,
Todo se vale siempre y cuando se cumplan esos requisitos y las personas que estemos involucradas en el comportamiento sexual tengamos conocimiento y lo hagamos a voluntad. Muy bien, cuando estamos hablando de adicciones sexuales, yo también te he escuchado y lo has explicado muy bien, que hay que tener en cuenta 3 aspectos básicos, ¿cierto? Que no sea un comportamiento obsesivo, ni ritualista, ni compulsivo. Ni compulsivo. O sea, digamos que una adicción estaría descrita en esas 3 características. Cuando traspasa eso, ya estamos hablando de adicción. Sí, es decir, un comportamiento sexual puede tener diferentes niveles y lo profundizaremos un poco más adelante, pero cuando ese comportamiento sexual, cualquiera que sea, cualquiera, adquiere esas características que tú dices, recordémosle a quienes nos miran, obsesivo quiere decir todo el tiempo estoy pensando en esto, no puedo dejar de pensar en ese comportamiento. Compulsivo, lo llevo al acto. Si no lo hago me genera altos niveles de ansiedad y angustia. Ritualista, a través de cierto ritual, de cierta manera, en ciertas posiciones, cierto tipo de material que me gusta mirar, ciertas formas en que me toca acariciarme. Esas características ritualistas, cuando estos 3 componentes están presentes y se suman a que no afecte, o afecte en este caso si es adicción, a la persona, a la pareja, a la relación o a un tercero, si eso se cumple, podemos decir que estamos ante una adicción sexual independientemente del tipo de comportamiento sexual que sea. Perfecto, entonces entremos un poquito en materia. ¿Qué se podría considerar una adicción? Podríamos decir, hablemos de la pornografía. Ok. ¿Es la pornografía per se una adicción sexual? Me parece muy bonito ejemplo como para poder clarificar eso. ¿Qué les parece si antecitos de hablar de eso, entendemos que todos los comportamientos sexuales, todos, cualquiera que sea, vamos a poner como ejemplo la pornografía, pueden ser utilizados por nosotros con 2 objetivos. El primer objetivo es una finalidad erótica. El segundo objetivo es una finalidad no erótica. ¿Qué quiere decir que un comportamiento sexual tiene una finalidad no erótica? Que con este comportamiento yo estoy buscando un placer, pero no es un placer que me lleva a excitarme ni a tener un orgasmo. Mientras que la finalidad erótica es, con este comportamiento yo estoy buscando un placer y el objetivo de ese placer es excitarme y probablemente tener un orgasmo. Teniendo en cuenta estas 2 funciones de un comportamiento sexual, nos vamos a ir a la función erótica. Desde el punto de vista erótico, los comportamientos sexuales pueden tener diferentes subniveles. Primer subnivel, no me gusta, yo ese comportamiento sexual no lo tengo, no me llama la atención. Hagamos el ejemplo con la pornografía. No, doctora, a mí no me gusta ver pornografía, no me excita, no me gusta, no vibro con ella. Ese comportamiento sexual que entre otras cosas se llama escoptofilia. Filia significa gusto por, y escopto por ver imágenes en movimiento. De la escoptofilia, que es el gusto por ver material sexualmente explícito, puede ser no lo tengo. Segundo nivel, lo tengo a nivel de fantasía. Nunca he visto una película porno. Ay, pero a mí me gustaría verla. Como que curiosidad. Curiosidad, ve, sería chévere. Yo creo que si yo la viera, yo me excitaría. Sería a nivel de fantasía. Tercer nivel, nivel mínimo. Al menos una vez yo ya vi pornografía. Me gustó, lo disfruté, pasé rico, o de plano lo hice, pero no me quedó llamando la atención, pero ya lo hice al menos una vez en la vida, la tengo a nivel de fantasía. Preferente. Ocasionalmente me gusta ver una película porno. Si a mí me preguntan, pues digo que la pongo, pero si no se puede, hago otra cosa, no tengo ningún problema. Predominante. Casi siempre, para poderme excitar, yo pongo una película porno. Si no se puede, no lo hago. Pero si de mí dependiera, yo la pongo. Sería a nivel predominante. Y finalmente tenemos el nivel exclusivo. ¿Qué es el nivel exclusivo? Si yo no pongo una película porno, yo no me excito. Yo necesito tenerla para poderme excitar. Entonces, creo que es importante tener en cuenta estos 6 niveles.
no lo tengo, fantasía, mínimo, preferente, predominante y exclusivo. Sin embargo, y aquí es donde la cosa empieza a tomar forma, no todos los comportamientos sexuales exclusivos son adicción. Oh, okay. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te dijera, o una paciente nos dijera, doctora, es que a mí con mi pareja me encanta usar unas tangas rojas. Tenemos colección de tangas rojas. Cada que salimos a pasear llevamos el paquetito con las tangas rojas. A mi pareja le gusta, a mí me gusta, los dos nos excitamos, pasamos rico. Siempre lo usamos, aunque sea exclusivo, no necesariamente es una adicción. Okay. No es una adicción. ¿En qué momento lo sería entonces? Se nos quedó el paquetito de tangas rojas, no fuimos capaces de tener encuentro, terminamos peleando, me sentí súper mal, yo no era capaz de responder, entonces empieza a afectarnos un comportamiento sexual que no es malo, que no le hace daño a nadie. En ese momento empieza a generar angustia, empieza a generar malestar. Como también quiero aclarar, si una persona dice, doc, de vez en cuando, ocasionalmente, no, pues muy rara vez es con un cadáver, o es con un animalito, o es con un niño, no porque sea ocasional, quiere decir que no sea enfermedad. Entonces, no es la frecuencia lo que determine si un comportamiento sexual es o no una adicción sexual. Lo que acabas de describir. El tipo de comportamiento. Por ejemplo, eso último que acabas de describir, claramente sí sería una adicción. No solamente sería una adicción, sino que saldría del paquete de comportamientos sexuales y se nos convertiría en un delito. Okay. Es decir, yo no podría decir, es que esa es mi expresión comportamental de la sexualidad. No solamente ya sería un comportamiento que cumple los parámetros que mencionamos al principio, obsesivo, compulsivo, ritualista, y que afecte a un tercero, sino que adicionalmente tiene el componente legal y se convertiría en un delito. Algunas adicciones sexuales son además delitos. Importante la precisión que estás haciendo. Hablábamos de la pornografía. Ahora, si hablamos de la masturbación, ¿qué pasaría ahí? ¿Cuándo sería un comportamiento de adicción sexual? ¿O cumple los mismos parámetros que nos acabas de describir? Perfecto, podemos hacer si quieres el mismo ejercicio. Bueno, entendamos para quienes nos están acompañando el día de hoy, la palabra masturbación, que la gente generalmente relaciona con acariciarnos los órganos sexuales con el objetivo de tener un orgasmo, no es solamente esa es una forma de masturbarnos. La palabra masturbación significa cualquier caricia, cualquiera que una persona pueda hacerse a sí misma, desde la cabecita hasta el dedito gordo del pie. Quiere decir que uno nunca masturba a otra persona. Que a mí me gusta acariciar a mi pareja o que mi pareja me acaricie. Eso no es masturbación. Muy bien. Con eso, así como lo estás explicando, vamos a dejarlo aquí un momento muy breve. Vamos a hacer una pausa y retomamos para que expliquemos el tema de la masturbación cuando se convierte en una adicción sexual. Ya volvemos. Muy bien, hoy estamos hablando con la doctora Carolina Londoño, médica sexóloga, acerca de adicciones sexuales, y habíamos dejado el tema de la masturbación ahí pendiente, si tiene que ver, o sea, de qué manera se convierte en una adicción sexual. Perfecto, entonces estábamos comentándoles que no se llama masturbación cuando acariciamos a otra persona, entre otras cosas se llama tribofilia, gusto por acariciar o ser acariciados, sino que es cuando es hacia nosotros mismos.
al igual que hicimos el ejercicio anterior con la pornografía, lo podemos hacer con la masturbación. Hay personas que dicen, no me gusta masturbarme, nunca lo he hecho. No lo he hecho, pero me llamaría la atención, fantasía. Una vez al menos ya lo hice mínimo. Ocasionalmente lo hago con el ánimo de buscar excitación o orgasmo preferente. Casi siempre lo hago, sería predominante, y finalmente la única forma en que logro satisfacerme es masturbándome, sería exclusivo. Lo que pasa con la masturbación es que es un comportamiento sexual que incluso puede enriquecer a una persona y que de todos los comportamientos sexuales que existen es uno de los más sanos. ¿En qué sentido? No tiene riesgos de infecciones de transmisión sexual, no le estoy siendo infiel a mi pareja, es la mejor manera que tengo para conocerme, es uno de los comportamientos sexuales que más utilizamos, por ejemplo, en la sexoterapia, que es el tratamiento de disfunciones sexuales, pero cuando se vuelve obsesiva, compulsiva, ritualista y empieza a afectar a la persona, ya empieza a convertirse en una adicción. El gran problema que tenemos con la adicción a la masturbación, en el caso particularmente de los hombres, es que con el paso del tiempo, discúlpenme un poco lo gráfica, por la forma como la persona se estimula para poder llegar a su orgasmo, empieza a acostumbrar al cuerpo a que se tiene que hacer con cierta fuerza, con cierta rapidez, de cierta manera, y después cuando está con una pareja no es capaz de responder. Entonces empieza a presentar, por ejemplo, disfunción eréctil con su pareja, no es capaz de sentir igual, no siente cuando hay penetración. Y dos, que genera una ruptura de unas fibritas de una estructura del pene que se llama la fascia penis, que es la que le da la forma y el tamaño al pene. Entonces, con el paso del tiempo, esta estructura se revienta y el pene empieza a crecer mucho en ancho y en tamaño. Y no hay persona que aguante después un encuentro sexual. Tienen unas malformaciones del pene, unas varices internas en el pene que terminan generando muchos problemas para los pacientes. Entonces, más allá de ser un comportamiento que bien hecho puede dar placer sexual, cuando se hace con esas características genera mucho malestar para la persona y es bastante problemático. Perfecto. Y para pasar a otro comportamiento sexual. Otro comportamiento sexual, gracias, sería de pronto el exhibicionismo. Las personas que les gusta exhibirse. ¿Se puede considerar esto una adicción sexual? Sí y no. O sea, si nos gusta hacerlo delante de nuestra pareja, lo disfrutamos, me excito que me mire, le bailo. Si me gusta verla, que sería el voyeurismo, para que las pongamos las dos al mismo vamos a tiempo, ponerlas juntas. Y los dos estamos de acuerdo. O incluso nos vamos a un lugar público socialmente diseñado para esta actividad, o una playa, no hay ningún problema. Pero recordemos que la ley dice que uno no puede obligar a nadie a ver algo que no desee. Y la desnudez, siendo muy linda, socialmente no está permitida en nuestra cultura. Claro. Entonces, alguien que lo haga hacia alguien que no está en disposición de verlo, en un espacio que no es el adecuado, no solamente lo está haciendo porque le genera excitación y se le convierte en una adicción sexual, sino que este es uno de los comportamientos sexuales, tanto el exhibicionismo como el espiar y el ver lo que no se nos ha autorizado, es un delito. Entonces, miren cómo muchos de estos, a su vez, son delitos. Muy bien, se me ocurre una inquietud y de pronto, esa adicción sexual, que una persona esté en pareja, tenga sexualidad normal con su pareja y aparte de tener una vida sexual normal, aquí también encuentre fuera de su hogar, de su relación de pareja, aventuras sexuales con otras personas. Eso se podría también decir que es una adicción sexual, porque parece que no encuentra satisfacción aquí y la está buscando en varias parejas por fuera de su relación. Bueno, lo primero que habría que evaluar es si es una pareja que está en crisis o no, porque si alguien se va a buscar, lo cual no quiere decir que lo estemos validando, pero se va a buscar afuera el no tener placer o el no sentirse bien con su pareja, habría que evaluar que no haya una disfunción sexual, que no estén en crisis de pareja. Si es la persona que podríamos decir es infiel y está busque y no solamente lo haga, sino que lo necesite porque tiene un impulso sexual muy alto, en el caso de los hombres esto se llama una satiriasis y en el caso de las mujeres se llama una ninfomanía. Necesito, y si mi pareja no es capaz de complacerme,
que a veces incluso uno escucha parejas que dicen, doctora, prefiero que lo haga porque yo ya no le doy abasto. En ese caso podríamos hablar de una satiriasis, es adicción sexual, no es disfunción sexual, o de una ninfomanía. Pero habría que hacer la excepción de las parejas que tienen convenido tener relaciones abiertas. Ajá, entonces, ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema, es el convenio que tenemos y no lo estoy haciendo en el marco de que es un impulso que me genera angustia, ansiedad y que si no lo hago me perturba. Es otra característica. Muy bien. ¿Tienen tratamiento las adicciones sexuales? O sea, ¿cómo se pueden manejar? Muy importante, como cualquier adicción, los comportamientos sexuales se pueden manejar, pero controlarlos. Siempre habrá el impulso, a veces lo que tratamos de hacer es cómo desplazar ese impulso sexual que estoy poniendo en un comportamiento que me está haciendo daño en algo que me genere placer, a veces desde el punto de vista sexual, a veces desde otra característica. Hay personas que han logrado contener su impulso sexual y se han vuelto excelentes artistas, o escultores, o pintores, o deportistas, ¿no? Entonces, entendamos que detrás de una adicción de cualquier tipo, licor, juego, trabajo, sexo, hay un impulso que la persona no está siendo capaz de controlar, hay altos niveles de ansiedad. Todos los tratamientos de adicciones, incluyendo los sexuales, se deben hacer por un equipo interdisciplinario, donde trabajemos psicología, sexología, en este caso una adicción sexual, psiquiatría es importante y a veces hay otras especialidades, endocrinología, neurología, dependiendo lo que esté activando ese impulso sexual. Ajá, o sea, de todas formas igual puede haber medicación para tratar la adicción, porque no puede que no sea solamente comportamental, sino que por eso hablas de un equipo interdisciplinario que lo determine y finalmente pues se logre lo que tú decías, esos impulsos se vayan por otros lados, es decir, el artista, el pintor, el que va al gimnasio y se regule y pueda llevar una vida perfectamente normal en lo sexual. Así es, y ese es el objetivo. A veces nos sirve mucho lo conductivo-conductual, a veces la psicoterapia para saber dónde está el yo niño herido. Hemos trabajado pacientes con Reiki, bioenergética, sintergética, medicina tradicional china, logran regular. Muchos necesitan medicamentos de composición psiquiátrica que nos ayuden a bajar los niveles de ansiedad y la compulsión. Es importante hacerlo de manera interdisciplinaria. Bien, se podría decir que las mujeres, los hombres, o sea, por género, por sexo, son más proclives a tener adicciones sexuales, ¿o no tiene nada que ver? Es más común que consulten los hombres y es menos frecuente que nos demos cuenta que las mujeres también lo podemos tener. Pero yo podría decir que es un 50 y 50% en cuanto a que no es algo selectivo. No por ser hombre tienes más riesgo de tener. Yo creo que es importante empezar a desmitificar esto de que las mujeres tenemos menos deseo sexual y que por eso los hombres al tener más deseo sexual tienen mayor posibilidad de una adicción sexual, porque es que las mujeres también tenemos testosterona, también tenemos impulso sexual y cuando nos hacemos responsables de nuestro erotismo tenemos un desempeño sexual igual al de un hombre, con las características que nos diferencian, pero que también nos acercan. Muy bien. Estábamos mencionando pues algunas en particular, hablamos de pornografía, de masturbación, del exhibicionismo, del voyerismo. ¿Alguna más? Seguramente me decías, hay muchas adicciones sexuales. Muchas. De pronto, ¿alguna que quieras describir, de la que podamos hablar también hoy aquí? Sí, hay unas que son extrañas. Alguna vez me invitaron a dar una charla sobre comportamientos sexuales distintos, raros, y me encontré con muchísimas. Hay personas que disfrutan hematofilia con la sangre, los glooners, que son con globos, y la excitación lo tienen con los globos, las personas que disfrutan vistiéndose de bebés y que sus parejas las traten de bebés, las personas que disfrutan con su pareja que sea amputada, amputofilia, en fin, hay un montonal de comportamientos sexuales que no necesariamente son malos, que de pronto son distintos, que a veces incluso podemos decir gracias a Dios existen, y bueno, lo importante es entender cuál de estos niveles ocupa y si cumple o no criterios de adicción para buscarle una solución o no. Carolina, puede ser, y ese tipo de adicciones que estás describiendo, tienen que ver, o sea,
¿Con qué? Puede ser con algo familiar, algo que se vio o cómo surgen. Es decir, hemos hablado en otros espacios aquí que el ser humano aprende mucho con el ejemplo también, o con lo que ve, o con la tecnología, que también a veces nos llama. Entonces, en este tema de adicciones sexuales, también puede existir esto. ¿De dónde parten las adicciones sexuales o se desarrollan en un momento de la vida? Pueden haber muchas causas, ¿no? Una circunstancia infantil que dejó marcada a la persona, un imaginario, algo que se vio y que generó la expectativa y la curiosidad por hacerlo, y la persona lo hizo y encontró en esto disfrute. Puede ser un mecanismo inconsciente de defensa, un dolor emocional no resuelto. Por eso es tan importante ese trabajo interdisciplinario. Es una realidad que cuando logramos encontrar eso que desencadenó el impulso y el comportamiento, es mucho más fácil resignificarlo y trabajarlo. Pero también hay que reconocer que hay personas que al final quedamos, no sé por qué me gusta y no sé por qué me gusta. Y no solamente no sé por qué me gusta, sino se me convirtió en una adicción. Bueno, si no vamos a encontrar esa raíz que te generó el por qué te quedaste prendado de un comportamiento es único y exclusivo, por lo menos busquemos qué otras alternativas existen para mejorar tu repertorio erótico y no dejar en un solo comportamiento, sabiendo que hay miles, la responsabilidad del placer sexual propio o compartido. Muy bien. Una persona que tenga una adicción sexual normalmente es consciente de eso y consulta, o es el entorno el que logra esto, su pareja, porque está viendo comportamientos que antes no veía. Normalmente, ¿cómo se llega ahí para saber que esa persona tiene esa adicción y que lo haga consciente? Súper buena esa pregunta, porque muchos de estos comportamientos sexuales, como lo hemos manifestado, puede incluso la persona hacerla sola y que nadie se dé cuenta. O sea, es poco frecuente que alguien diga, no, es que en el barrio saben que yo tengo adicción a la masturbación, porque es un comportamiento en solitario. Claro. O que se estén quejando porque vi pornografía toda la noche, si nadie se dio cuenta, pues a menos que lo ponga a todo volumen, ¿verdad? Entonces, no es frecuente que una persona, como cualquier adicción, tome conciencia de que tiene el comportamiento a nivel adictivo. Es más, como tú lo estabas diciendo, es bastante frecuente que consulten, o porque a nivel legal le pusieron en una sentencia porque fue un delito, porque hizo algo que lo pillaron, y entonces digamos parte de su proceso es tener que ir a terapia, o porque su pareja o le pilla o le dice no voy más, no soy capaz más con esto. Pero no es tan frecuente que una persona diga, ve, aunque yo siento mucho placer con esto, yo voy a ir a consultar a ver si es algo malo o no. No es tan frecuente. Y eso hace que cuando tengan que consultar, a veces ya sea un proceso que lleve mucho tiempo, que la persona ha normalizado, que siente que no, si con eso no le estoy haciendo daño a nadie, ¿por qué tengo que tratármelo? Es bastante frecuente que cuando se consulte, por ejemplo, una adicción por masturbación o pornografía, el motivo de consulta sea, no me duran las relaciones de pareja, no he podido conseguir una pareja con la que sienta o que me entienda. Entonces no es por el comportamiento, sino por las consecuencias del comportamiento. Y también pregunto, ¿existe algún tipo de acompañamiento para las personas? Es decir, cuando hay adicciones, por ejemplo, como el alcoholismo, la drogadicción, las personas que están junto a la persona que lo padece terminan también siendo como codependientes. Sí. Y hay unos grupos de apoyo que se les ayuda. En ese tipo de adicciones también ocurren. Claro. Existen, no sé si ustedes saben que existen sexólicos anónimos, así como existen neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, existen sexólicos anónimos. Un grupo de personas que se reúnen y que tienen la misma filosofía de los otros grupos de apoyo relacionados con el tema. Perfecto. No todo el mundo se siente capaz de exponerse a este tipo de grupos, y son grupos un poco distintos, porque es diferente uno ser adicto al aguardiente, al whisky, al ron, a decir, a mí me gustan los animales, a mí me gustan los niños, a mí me gustan... Entonces, claro, no es tan fácil, ¿no? Muy bien, Carolina, se nos acaba el tiempo, pero creo que hemos aprovechado mucho esta entrevista contigo hoy acerca de las adicciones sexuales. Como lo decía, eres idónea en todo este tema, lo conoces muy bien y lo comunicas además de manera muy explicativa. Así que quiero agradecerte por estar aquí, por aportar tu conocimiento a este programa. Y siempre bienvenida. Una recomendación final, redes sociales donde te podamos encontrar.
Perfecto, no, gracias a ti por la invitación. Sabes que vendré siempre con todo el amor a compartir con ustedes este humilde conocimiento que con todo el amor y con todo el gusto me gusta brindar. Me pueden encontrar en el Centro Psicopedagógico Integrado CEPI. Nuestras redes son CEPI Colombia en Facebook, en Instagram o como Carolina Londoño Gutiérrez en YouTube, que ahí hay varios programas también que pueden ver. Perfecto, muchísimas gracias y siempre bienvenida. Gracias, hermosa. Nos vamos. A todos ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio de Comunicando Psicología. Les mando un abrazo cariñoso y nos vemos en una nueva ocasión.